Chicos, el video de hoy se trata sobre tablas de frecuencia para datos cualitativos. En primera tenemos que saber que las tablas de frecuencia nos sirven para el análisis de datos. Todas las encuestas que se pueden hacer se pueden transformar en datos que se pueden poner en una tabla. ¿Para qué hacemos el análisis de datos? Pues para tener varias cosas, entre ellas analizar la información que nos puedan dar y saber cómo utilizarla. Este análisis de datos se puede organizar o se puede dividir en tres pasos. La primera es organización de datos, representación gráfica de los datos y el cálculo de las medidas. Viene una tablita aquí, que esta tablita se llama distribución de frecuencias absolutas, y aquí es como que cuando nos dan una encuesta con datos cualitativos, que quiere decir que cuando te preguntan, no sé, ¿cómo estuvo la comida del restaurante? No, pues buena, mala, regular. Entonces, esos tú tienes que contar cuántas dijeron que la opción buena, por ejemplo. ¿Cuántos dijeron buena? ¿Cuántos dijeron regular? Y así. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos aquí una tabla pequeña de frecuencias que nos dice qué carreras les gustaba a los alumnos o qué pensaban estudiar después de terminar la prepa. Bueno, pues carrera de ciencias sociales, de químico-biológica o físico-matemático. Nada más pusieron tres opciones. Y ahí fueron diciendo, no, pues yo quería ciencias sociales, yo quería químico y así sucesivamente. Entonces, lo correcto es que las respuestas que te van dando, tú las vayas contando. Por eso tenemos aquí un espacio que se llama conteo. Y la frecuencia absoluta, pues es cuántas veces se repitió esto. Entonces ya fui yo contando, ahí yo quité una parte donde te daban todas las opciones y todos revueltos, las opciones que nos daban de ciencias sociales, de así, las respuestas que dieron en la encuesta. Y ya las fui yo contando y le fui poniendo ahí un palito para ir viendo cuántos se habían repetido y cuántos fueron las que dijeron en las respuestas de la encuesta. Y entonces ya conté los palillos y me dio la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es cuántas veces se repite. Entonces, ciencias sociales se repitió 5, 10, 15, 16, 17, 18. 18 veces. Químico-biológica, 8 veces. Físico-matemático, 4 veces. Sumo todo esto y me da el total de la frecuencia. O sea, la muestra que yo tomé. Quiere decir que se le hizo la encuesta a 30 personas. Y esto fue lo que contestaron. Toda esta tablita se le llama distribución de frecuencias absolutas. ¿Por qué? Porque pues es donde haces el conteo y tienes tu frecuencia absoluta. Por eso se llama distribución de frecuencia absoluta. Pero también tenemos que saber que hay más frecuencias, no nada más la absoluta. Existe la relativa, existe la acumulada y así sucesivamente. Entonces tenemos aquí frecuencia relativa. ¿Cómo se calcula? Bueno, es mi frecuencia absoluta dividida entre el tamaño de la muestra. Aquí tengo un ejemplo. Agarré el de químico biológico. Su frecuencia relativa sería 8, que es la frecuencia absoluta, entre el tamaño de la muestra, que es el total, o sea 30. 8 entre 30, 0.27. Esto también se puede representar de manera en porcentaje. Este de 0.27 sería igual a 27%. Ahí está. Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, voy a darles un ejemplito de una tabla de frecuencias para los datos cualitativos, que es lo que acabamos de ver. Es la misma, de hecho. Es ciencias sociales, química biológica y físico matemático. Y se calcularon, ya teníamos nosotros la frecuencia absoluta. Aquí estaba la frecuencia absoluta. Y ya nada más era agregarle las otras frecuencias que les acabo de decir. Que la relativa la acabamos de aprender en esta división que está aquí arriba. Entonces, yo repetí el 18, 8, 4 y 30, lo volví a poner acá. ¿Y qué hice? La relativa es esta frecuencia absoluta entre el total de los datos. 18 entre 30. Aquí lo puse y eso es igual a 0.60. 8 entre 30. Aquí lo puse 0.27. Y 4 entre 30 está aquí 0.13. Es importante que siempre se divida entre el número total de encuestados. Y cuando tú sumes todos estos, no necesariamente los tienes que sumar, pero es ideal sumarlo para que cuando te dé la suma siempre te dé 1.0
y con eso tú ya sabes que está completa y que no te faltó ninguno. A veces puede haber un errorcillo y que te dé a 0.98, 99, porque es en el redondeo, cuando aplica redondeo. ¿Y qué va a pasar? Bueno, aquí tenemos la frecuencia relativa y el porcentaje. Acuérdate que si recorres 2 veces el 0 hacia la derecha, el punto decimal lo corres 2 veces hacia la derecha, te da el porcentaje. Entonces este sería 60%, 27% y 13%. Sumado todo te tiene que dar el 100%. Eso es para datos cualitativos. Aquí lo tenemos, cualitativos, y porque son respuestas como que opciones que quieres elegir, no son números. Acá tenemos otro ejemplo que les puse, pero este sí es con números. Les dicen, a ver, ¿cuál es la cantidad de hermanos que tiene? Y ya pues uno contestó 1, 3, 0 y así. En los encuestados que fueron contestando cuántos hermanos tienen. Si no tienen hermanos fue 0, si tenían 1 pues 1, 3, 4, 2 y así. Entonces encuestaron a todas estas personas y yo lo acomodé en una tabla de frecuencias. ¿Qué va a pasar? Bueno, número de hermanos 0, 1, 2, 3 y 4. Y el total lo puse para estas columnas. Entonces dice, la frecuencia absoluta, ya conté cuántos ceros había. 1, 2, 3. ¿Cuántos unos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y así me fui. ¿Cuántos 2? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, perdón. El 3, ¿cuántos 3? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Y cuántos 4? 1. Y ya no hay más. ¿Y cuál va a ser la frecuencia acumulada? Esa no la he explicado, pero está bien fácil. ¿Qué vas a hacer? Bueno, este 3 se pone siempre en primero. Y luego lo que vas a hacer es sumar esta y esta columna. 3 que ya tenías, más 7, 10. Ahora este 10 más la que sigue, 14. Este 14 más la que sigue, 19. Y así te vas, 19 más 1, 20. En los ejercicios de la praxis lo que le van a pedir es que complete esta tablita. Les van a dar una tablita y tú nada más tienes que completarla. Pero como no venía en la explicación de la praxis en la lección que era la acumulada, se los estoy diciendo así rapidito por si les viene uno como a mí. Pero pues en esto sería lo mismo. Por ejemplo, sería 18 más 8 y luego en el siguiente 4. Si tú quieres tener la acumulada también en ese. Acá tenemos la relativa, que sería como les había dicho, como anteriormente, la absoluta entre el total. Entonces acá lo que nosotros tenemos es esta columna entre el total. Entonces todas van a ser entre 20. Va a ser 3 entre 20, 7 entre 20, esa ya venía contestada, 4 entre 20, 5 entre 20 y 1 entre 20. Nada más hay que sacar la decimal. Aquí me da 0.15. La otra me da 0.35. La otra me da 0.20. 0.20. 0.25. Y 0.05. Ojo aquí. Ojo aquí porque te puedes confundir. Estos están bien fáciles porque el 15.15 es 15%. Punto 35, pues el 35%. El punto 20, el 20%. El punto 25, 25%. Se recorre 2 veces el punto hacia la derecha, 1, 2, y te da el porcentaje. Entonces este también sería recorrerlo 2 veces. 1, 2. No me le vayan a poner el 0.5% o el 0 así. O sea, nada más recorres 1, 2, 5%. Para que no se vayan a revolver. Y básicamente eso es tu praxis. Recuerden, pueden venir una tabla como esta de conteo y que tú la llenes. Te puede venir también una tabla de frecuencia para datos cualitativos como esta. Y también algunos espacios que tú tienes que llenar.
Y también puede venir una como a mí que es de datos cuantitativos, como estas, porque pues son numeritos. Y listo. Esa es básicamente la información de la praxis 3.3.